El servicio es importante y necesario dentro de la iglesia, no por el objetivo de brillar, porque si brillamos es porque brillamos para Cristo. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Pero es necesario poner en práctica, porque para eso Dios nos ha llamado. Nos ha llamado no simple y llanamente a asistir a la iglesia, nos ha llamado porque la asistencia a la iglesia va más allá que solo llegar. Simple y llanamente yo lo veo de una manera de cómo Dios nos prepara para cumplir con el propósito que nos ha llamado a hacer. Pero el servicio es necesario, pero hay algo importante y es que para poderle servir a Dios y ser más efectivos, tenemos que tener un corazón que se alinee a Él. La palabra de Dios nos dice que un corazón humillado Él jamás despreciará. Y si nosotros no logramos servir a Dios, entonces ¿a quién le servimos? Porque a alguien le servimos. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Esto no es de que yo no le sirvo a nadie, no. O le sirve a Dios o le sirve al mundo. Pero Dios quiere que aprendamos y quiero compartir una porción de la Escritura. Mateo capítulo 20, verso 25. Porque no hay nadie mejor que Jesús para enseñarnos lo que es el verdadero servicio. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 20, verso 25. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Estamos aquí, iglesia? O sea, Jesús nos está enseñando que de la manera que Él hace ministerio y el reino de Dios es completamente diferente a lo que el mundo nos enseña. El mundo lo que nos enseña es que nosotros seamos el centro, que seamos los que logramos y que de esa manera podamos señorear, y a veces con mano muy dura, con nuestros propios juicios a los demás, no importando si le tienes que pasar a quien le tengas que pasar por encima. Al contrario, en el reino de Dios, si por un momento usted piensa que está por encima de los demás, hermano, está completamente equivocado. Mientras más nosotros conozcamos y mientras más preparemos, más tenemos que estar humillados ante Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque si Jesús, siendo Jesús, se humilló y entregó todo su poder y entregó toda su autoridad, no solamente para venir y rescatarnos, sino para servir. Porque aquí está en la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes. Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de otro. ¿Estamos aquí, iglesia? Si el mismo Jesús vino y se despojó de su poder, se despojó de su autoridad, es para enseñarnos que no hay algo tan importante dentro del reino y tan necesario como servirle a Dios. Y les digo algo, servirle a Dios es un privilegio. Para servirle a Dios, hermano, es un privilegio. Y de cierta manera ustedes pueden poner todo tipo de justificación
Pero Dios no está buscando personas capacitadas. Dios quiere capacitar para usar. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque la primera justificación que ponemos es que yo no estoy preparado, yo no sé, no soy lo suficiente, no he estudiado. Todo tipo de justificación, hermanos. Y Dios no está buscando eso. Porque si no, yo no estuviera aquí. Dios está buscando personas listas que se humillen y que se dejen cambiar y transformar por Él, porque Él es el que capacita, Él es el que da y Él es el que pone. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 9. Si me ven un poco lento es porque hay traducción. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes hasta que la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí Pablo lo explica de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Y Jesucristo, siendo Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, se despojó. Y no solamente se despojó, sino no se aferró, porque muchos de nosotros queremos servir, pero añoramos lo que vamos a dejar o lo que vamos a sacrificar, y ese es el dilema. Y déjenme decirle que ese es el dilema de la carne y el espíritu. Que queremos servirle a Dios, queremos hacerlo, pero no queremos dejar algunas cosas que son necesarias, dejar a un lado para poderle servir a Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Y ahí es donde vienen las excusas. Señor, una de las primeras excusas es: Señor, no tengo tiempo. Señor, no estoy preparado. Señor, eso no es para mí. Y la lista sigue y sigue y sigue. Y si esa es la manera que usted piensa, jamás va a poder servir a Dios. ¿Por qué debemos servir a Dios? ¿Cuál debería ser nuestra motivación para servir a Dios? Porque tiene que haber un motor, tiene que haber una motivación. Hermanos, le digo honestamente, la palabra de Dios dice que el querer como el hacer lo pone Dios. Hasta eso es la disposición que hay en tu corazón. Miren, para poder servirle a Dios necesitamos aprender, primeramente, le pongo de ese punto de vista, conocer a Dios y amar a Dios, porque es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. El amor de Dios es el único que va a poner en tu corazón la motivación y el deseo de servir. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero si no existe ese motor y ese deseo, esa llamita que hay allí se apaga y se convierte en un témpano de hielo. Necesitamos aprender a amar como Dios lo hace. El amor de Dios es incondicional. Muchas veces no queremos sacrificar cosas por no servir a Dios, hermano. Servir a Dios es un privilegio. Número 2, servimos a Dios en acción de gracia porque Dios ha sido bueno. No solamente el hecho del amor de Dios, sino de lo que Dios ha hecho y hace con nosotros. Yo hoy puedo mirar hacia atrás y yo puedo mirar las marcas de Dios en mi vida. Yo no sé usted, pero yo puedo mirar hacia atrás y las marcas de Dios en mi vida. Y yo puedo decirlo honestamente, como lo he mencionado varias veces,
desde aquí, desde el púlpito, son más las cosas malas que las buenas. Pero las cosas malas que sucedan supuestamente para nosotros son enseñanzas para poder crecer. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque si no lo miramos de esa manera, hermano, vamos a estar frustrados y nunca vamos a estar como el pueblo de Israel dando vuelta por 40 años en el mismo círculo. Pero cuando yo miro hacia atrás, yo miro la marca de Dios, que hay veces momentos donde tú estás pasando por situaciones o desiertos, les puedo llamar, porque Dios te hace pasar por desiertos, pero lo hace con un propósito. Si Dios nos tienta, es porque hay una salida. ¿Estamos aquí, iglesia? Satanás no es lo que hace. Satanás te tienta para destruirte. Pero Dios es completamente diferente. Con la misma tentación tiene la respuesta para nuestra vida. Por eso es importante tener una relación y servirle a Dios sin temor. Porque hay algo que Satanás usa y es en contra de nuestra fe, lo cual yo lo digo de esta manera, es aquel que roba la semilla de la fe y es el temor. Vivimos en un mundo que es puro temor, que todo lo que hay allá afuera es puro temor, y ese temor o lo puedes aceptar o lo puedes rechazar y creerle a Dios para poder caminar conforme a su voluntad. Ahora, voy a mencionar varios beneficios, voy a mencionar 4 beneficios importantes cuando nosotros le servimos a Dios. Primero, antes de llegar allí, tenemos que entender que no le servimos a cualquiera. El llamado que usted tiene no lo llamó el primo, no lo llamó el pastor, no lo llamó la iglesia, no lo llamó ninguna denominación, lo llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros le servimos a un rey que es grande, poderoso. ¿Por qué les menciono esto? Porque se nos olvida a veces a quién servimos y ponemos a Dios en algo pequeñito que no es nadie y nos dejamos intimidar. En la palabra nos dice, si Dios está con nosotros, no hay nada que existe en este mundo que pueda contra ti. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque el no conocer a quién le servimos, caemos en la ignorancia y ponemos a Dios en un rol, en un lugar donde Él no es capaz de hacerlo. Pero ¿cuáles son los beneficios? Primeramente, que cuando nosotros aprendemos a servir, cuando nosotros la necesidad de servir dentro del reino al cual hemos sido llamados, es parte del propósito, es que de cierta manera vas a encontrar en el servicio, dentro del servicio, el propósito y el llamado que Dios te ha hecho. Y voy a ir un poco más atrás. Cuando yo recuerdo haber aceptado a Cristo Jesús, que me separé y después volví a reconciliarme con el Señor, yo no servía, pero hubo un día que dije, yo voy a servir. Yo le voy a servir a Dios. Y me presenté ante el pastor y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero servirle a Dios, en lo que sea. Y empecé a servir. ¿Qué es lo que hubo en mí? ¿Qué es lo que Dios pone en cada uno de nuestros corazones? Es el querer como el hacer. Pero usted no está preparado, pero Dios te ha dado dones. De la misma manera que usted llegó al centro de trabajo donde usted trabaja hoy en día o empezó o emprendió un negocio, estoy seguro que usted no sabía nada. Lo capacitaron y le enseñaron, o estoy yo equivocado. Pero había una necesidad y eso es lo que nos maneja completamente diferente a la necesidad de Dios. Trabajamos porque hay que pagar biles, ¿sí o no? Pero fíjense, para Dios Él pone el querer como el hacer. Y cuando tú decides, entonces allí vas a aprender verdaderamente cuál es el propósito. Yo empecé por algo tan sencillo como contar el dinero, limpiar la iglesia. Y ustedes se acuerdan, ahora tenemos proyectores, bendito sea Dios. Ustedes se acuerdan, la hermana Rosy está aquí.
¿Ustedes se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan porque es que tenemos nuevas generaciones. Para proyectarla había un aparato que tenía que ponerle las canciones. No se proyectaba ya. Dios mío, donde usted no tenía bien las canciones y tenías que... Eso era un problemón. Pero hasta en eso. Pero fíjense, no solamente servir a Dios. Escuchen esto, porque yo voy un poquito más allá. Si usted sirve a Dios, Dios dio lo mejor. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios dio lo mejor a su Hijo amado. Si usted va a servir a Dios, hágalo bien. Si no, no le sirva. Porque Él da lo mejor. Él da más del 100%. Él dio y seguirá dando. Entonces, cuando usted sirva a Dios, por eso mencioné la importancia del motivador que te mantiene es el amor. Hágalo con amor de Dios. No hágalo por necesidad, no lo haga por obligación. Porque el Señor lo dice muy claro en su palabra. Dice, si tú traes tu ofrenda, porque a veces miramos la ofrenda como algo solo monetario. No, nosotros somos la ofrenda. Estamos aquí, iglesia. Y todo lo que hagamos es una ofrenda para Dios. Y Dios nos dice, si tú traes la ofrenda al altar y tienes enemistad con tu hermano, dice, yo no quiero tu servicio. Yo no necesito tu servicio. Porque Dios no está tan interesado en lo que puedas o no puedas hacer, porque a la final Él es quien pone el querer y quien te da la sabiduría y quien te enseña cómo hacerlo. Él no está mirando eso, Él está mirando tu corazón, la condición de tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? Y si lo haces en gratitud y en amor, entonces estás aprendiendo lo que es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? No importa dónde empieces a servir, mientras sirvas a Dios, Él te moverá y te enseñará y te seguirá haciendo crecer. Porque yo no me quedé solamente con contar del dinero, yo no me quedé. Bueno, llegó un momento donde terminé haciendo de todo. Nos decían el hombre orquesta que todavía a veces estoy dando vueltas por aquí haciendo algunas cosas. Porque necesitamos, hermano. Cada uno de los que están aquí presentes, aunque no lo crea, es parte del cuerpo de Cristo y es necesario e importante. Cualquiera que sea tu llamado, si es en el ministerio o fuera del ministerio, servir, principalmente en la iglesia, es parte de un entrenamiento, hermanos, de poder desarrollar los dones que Dios te ha dado. Hermanos, y servir a Dios no necesariamente es estar en la iglesia. Usted sirve a Dios desde que se levanta, a donde vaya y a donde esté. No se piense que servir a Dios es solamente aquí dentro de la iglesia. No. Servir a Dios es en todo lugar y en todas partes. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque de cierta manera allí es donde nosotros aprendemos. Número 2, parte del servicio de poder desarrollar, de poder servir a Dios es desarrollar tus dones espirituales y de cierta manera tus mismos dones naturales, porque de allí entonces vas a poder valorar y vas a poder reconocer los dones que Dios te ha dado. Pero si usted necesita más dones o quiere otros dones, allí están disponibles. Pero es la única manera que usted los puede desarrollar, pudiendo servir a Dios, ejerciendo a Dios, desarrollando el don o los dones que Dios te ha dado. Por ejemplo, hoy mismo, hoy les puedo decir, aquí dentro de la iglesia tenemos muchísimas vacantes. Muchas vacantes. Necesitamos de ustedes, porque la iglesia es de ustedes. Ustedes son la iglesia. No somos nosotros solos. Ustedes son la iglesia. Y me dio mucho gusto porque ayer vinieron muchos. Yo sé que otros no pudieron llegar por muchas razones, pero ayer me dio mucho gusto porque muchos llegaron y creo que muchos me comentaron que se sentían felices de hacer lo que estaban haciendo. Hermanos, servir a Dios es una satisfacción y un gozo que Él solo lo puede dar. ¿Estamos aquí, iglesia? Pero necesitamos de ustedes.
Hoy por hoy en día necesitamos, incluso si ustedes me ven, estoy en la cafetería. Necesitamos el ministerio de los niños, necesitamos el ministerio. En casi todos los ministerios necesitamos personas. Hermanos, y no es por el hecho, mi esposa me hace así para la librería. No es por el hecho de que seamos perfectos, sino que eso es un beneficio de como cuerpo de Cristo vamos a ser más sólidos. Estamos aquí, iglesia. Cuando un cuerpo está enfermo, ¿qué le sucede al cuerpo? Y si un cuerpo tiene de pronto tiene un problema con digamos, se me vino a la mente, el nervio ciático, ¿verdad que esa persona no va a poder caminar bien, tiene problemas, son dolores? ¿Sí o no? La iglesia es igual. Por eso Jesús lo compara como el cuerpo. Si todos somos orejas, imagínate tú. Si todos somos narices, imagínense. Pero cada función del cuerpo, cada órgano, todas partes del cuerpo tiene una función. Y si esa función deja de existir, el cuerpo se va a sentir. ¿Sí o no? Bueno, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es importante tanto para la vida personal de usted como para la vida espiritual. Y no lo digo, hermanos, y les digo honestamente, yo no se los digo por la necesidad. Hermanos, Dios pone y quita. Y Él conoce la necesidad. Yo no lo digo por eso, es por su bienestar. Si usted quiere crecer, necesita servir. Número 3, el servir es una de las cosas que te hace madurar, hermanos. Y esa manera te empieza a tener un proceso con el Señor. Si Dios usa tus dones para madurar, todo en la vida comienza en algo pequeño. No comienza de la noche a la mañana. Todos son procesos. Incluso Jesús tuvo un proceso de solamente 30 años para comenzar el ministerio. Ya sea que sea llamado al ministerio o fuera de él, cuando sirvas a Dios, Él traerá gente y te pondrá en situaciones en las cuales podrás trabajar, aprender y crecer. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso es importante servir, porque te ayuda a madurar. Y número 4, y con esto termino. Quiero compartir una porción de la Escritura. Muchachos, no está ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes. Estoy leyendo otra versión, pero ahorita vamos a esta Reina Valera. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Fíjense como Pablo dice, progresando. Es constante aprendizaje, constante progresión, crecimiento. No nos podemos quedar allí. El ministerio de Dios es siempre en crecer. Dice, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, si nosotros le dedicamos más tiempo a veces a lo que no da ni fruto, invertimos el tiempo en cosas que no son necesarias, al contrario, son cosas que no nos traen nada de beneficio personal, cuanto más no podríamos aprender. Con este término, el servir te califica, hermanos, dentro del ministerio, dentro del reino de Dios, hermanos, para poder tener el beneficio de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas promesas Dios tiene para con nosotros? Muchas promesas. Pero va a depender de nosotros.
Incluso hay herencias. ¿Qué herencia vas a dejar tú? No hay una mejor herencia para nosotros que es hasta la misma palabra de Dios para los que vienen atrás. Pero ¿qué herencia estoy dejando yo? ¿Qué herencia estoy dejando yo? Pues hasta eso mismo Dios nos dejó una herencia que son las promesas, las cuales tenemos disponibilidad en todo momento y a toda hora. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios lo puede hacer, pero va a depender de ti. Cuando sirves, tienes derecho a todas las promesas y a todas las bendiciones que Dios ha escrito en su palabra. Y yo quiero que mediten esta mañana. Y vuelvo y repito, el servicio, hermanos, el servicio empieza en nuestra casa. El servicio empieza en nuestra persona. El servicio es a donde tú quieras que vayas. Pero una de las mejores maneras para poder poner en práctica, para poder ser parte del cuerpo de Cristo, es que tú le sirvas a Dios en su casa también. Yo voy a hacer un llamado en esta mañana. Porque de cierta manera, la venida de Cristo está pronto. Y yo quiero que usted medite por un momento. Medite por un momento lo que acabamos de aprender. Del servicio a Dios. Y pregúntate en esta mañana, ¿qué me limita a mí? Y esto no tiene nada que ver con la edad. Esto no tiene nada que ver con la capacidad, como lo dije al principio. Pero no mencioné la edad. Dios usó y ha seguido usando a quien Él ha querido, no importando la capacidad, edad o condición. Dios lo que está buscando, alguien que diga sí y amén. Señor, heme aquí. Heme aquí. Úsame a mí. Él se va a encargar de lo demás, hermanos. Porque su palabra lo dice, buscar primeramente el reino y su justicia. Y todo lo demás será dado y hecho por añadidura. Dios está buscando es corazones que digan, sí Señor, heme aquí. Yo quiero no solamente aprender de ti, sino quiero aprender a servirte. Y si es aprender a servir, como lo mencioné anteriormente, hágalo por amor. No lo haga por condición. No lo haga por obligación. No lo haga por si alguien lo quiera presionar. No. Hágalo por amor a Él. Yo quiero que se pongan de pie en esta mañana. Y medite en esta mañana qué es lo que te impide a ti servir a Dios. Y si de pronto tú dices, Señor, ya yo estoy sirviendo, ¿qué me impide a mí crecer? Porque entramos en un estado de conformismo. Hermanos, y el reino de Dios es constante crecimiento. Tenemos que mantenernos creciendo en Él. Pregúntate a ti en esta mañana, ¿qué me impide a mí servir a Dios? ¿Qué me impide a mí caminar esa milla extra? Así como los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, estos romanos nos exigen demasiado. Somos sus esclavos, pero ellos abusan de nosotros. Y nos piden caminar una milla.
Y Jesús les dijo, si le piden caminar 1 milla, camina 1 extra. Si les pide caminar 2, camina otra extra. Porque a la final, hermanos, no le servimos al hombre, le servimos a Dios. Y servirle a Dios es lo mejor que podamos hacer. Porque hay paz, hay amor, hay gozo. Y no hay nada en este mundo que tú puedas experimentar como mejor servir a Dios.